Muy buenos días. Como habitual, un viernes de cada mes tenemos la charla del economista Ángel Cabrera, que nos narrará los hechos relevantes del acontecer económico mundial y local. Antes de darle la palabra a Ángel, solo quiero contarles que el proceso de desconfinamiento gradual y la mayor movilidad en Chile han cooperado en una mejora de la oferta y la demanda de insumos para la construcción, según se desprende del balance de los indicadores sectoriales del INE al mes de septiembre. Asimismo, los datos de empleo en tiempo real de la Universidad Católica evidencian un claro proceso de recuperación de la demanda de mano de obra. En este sentido, es altamente probable que tengamos un balance positivo de actividad sectorial al cierre de este cuarto trimestre. En 2021 se prevé un mejor desempeño generalizado de la industria de la construcción, explicado en buena parte por el efecto de menores bases de comparación, mejora de las expectativas y el supuesto de medidas de confinamiento menos estrictas. No obstante, el escenario económico de mediano y largo plazo para el sector está cargado de marrones, principalmente en torno al desenlace de la nueva Constitución, por lo que en esta transición vale preguntarnos cómo evolucionarán los determinantes de inversión sectorial como tasa de interés, tipo de cambio, inflación y crecimiento. Para responder esta y otras preguntas de carácter económico, los dejo con el doctor Ángel Cabrera. Ángel, adelante, por favor. Muchas gracias, Byron. Buenos días a todos los auditores. Como siempre, en la presentación de hoy voy a comenzar con una revisión de lo que está pasando en la economía mundial. Vamos a ver que las cifras muestran que la economía global experimentó una sólida recuperación durante el tercer trimestre, pero que la violenta escalada de contagios en Estados Unidos y Europa va a provocar una desaceleración durante el cuarto trimestre y el primer trimestre del próximo año. A pesar de eso, el balance neto de datos sigue apuntando en dirección a una economía mundial que va encaminada a una recuperación, a un ritmo razonable, considerando la magnitud de la crisis que hemos estado viviendo. Voy a comentar también respecto a algunas implicancias de los resultados de las elecciones presidencial y parlamentaria del 3 de noviembre pasado en Estados Unidos. Y saliéndome un poco de la secuencia de temas habituales en estas presentaciones, hoy también voy a presentarles mi visión respecto a las perspectivas del mercado accionario americano, porque creo que ahí están pasando cosas interesantes y sé que a muchos de ustedes les interesa ese tema. Luego vamos a hablar acerca de la economía chilena. Voy a presentarles los datos que muestran que durante el tercer trimestre observamos una recuperación. Esa recuperación es consecuencia directa del proceso de desconfinamiento que partió a fines de julio y se vio reforzado por el gasto del primer retiro de 10% de los fondos de pensión. Vamos a ver, sin embargo, que debido a la composición del destino de los recursos de ese 10%, la recuperación que estamos observando está avanzando en forma un poco más lenta y con menor intensidad que lo que habíamos proyectado. Voy a presentarle mis nuevas proyecciones incorporando estos datos y también incorporando un inminente segundo retiro. Además, voy a comentarles cuáles son algunas otras consecuencias que se pueden generar a partir de este segundo retiro, tanto en los mercados financieros locales como a nivel institucional, donde los impactos de mediano y largo plazo pueden llegar a ser bastante importantes, de hecho, probablemente más importantes que los de corto plazo. Bien, ese es más o menos el menú de temas. Paso enseguida entonces a comenzar a revisar las cifras. Partiendo con China, donde los datos muestran que la economía de ese país aceleró su ritmo de crecimiento durante el tercer trimestre, alcanzando una tasa de expansión interanual de un 4,9%. En el segundo trimestre, la economía china había comenzado su proceso de recuperación, proceso liderado por una fuerte expansión de la inversión. A su vez, esa expansión de la inversión estaba liderada por la inversión del sector público, parte del esfuerzo del gobierno chino para reactivar su economía.
En el segundo trimestre, el consumo privado continuó con una caída interanual y por lo tanto su contribución, como se ve en el gráfico, fue negativa. Sin embargo, a partir del tercer trimestre empezamos a ver una reactivación del consumo que vuelve a aportar al crecimiento de la economía china y permite una aceleración, llevando la tasa de crecimiento interanual al 4,9%. Los datos del mes de octubre muestran que esta recuperación continuó ganando fuerza en el primer mes del cuarto trimestre. Vemos fuertes crecimientos en producción industrial y en inversión. El crecimiento de la inversión sigue liderado por el sector público, pero estamos viendo ya claras señales de reactivación en la inversión privada. Por su parte, las ventas minoristas continúan mostrando una tendencia al alza en su ritmo de crecimiento, indicando que el consumo también continúa recuperándose en forma satisfactoria. Los indicadores líderes nos muestran señales bastante potentes de crecimiento, nos indican que esta recuperación continuó ganando fuerza al inicio del cuarto trimestre. De hecho, el indicador del sector de servicios alcanzó su mayor nivel desde el año 2012. Con esta información, nosotros mantenemos firme nuestra proyección para el cuarto trimestre, apuntando a un crecimiento interanual de un 4,2%, por lo que la economía china terminaría el presente año con una expansión de un 2,0%, siendo la única economía grande que va a terminar el presente año con una cifra positiva. Para el 2021, proyectamos que la economía china retome su ritmo de crecimiento tendencial, que nosotros lo estimamos en un 5,5%, lo que unido a los efectos de base de comparación va a dar como resultado un crecimiento levemente por arriba del 9% durante el próximo año. Esta sólida recuperación de la economía china ha estado apuntalando los precios de los commodities. El índice CRB se ha estado moviendo un 40% por arriba de los niveles de fines de abril pasado y el precio del cobre ha continuado escalando, moviéndose en los últimos días en torno a los 320 centavos. Hay que recordar que a mediados de marzo ese precio estaba en los 210 centavos. Por lo tanto, dos elementos clave de los factores externos relevantes para la economía chilena han mejorado en forma significativa. El crecimiento de nuestro principal socio comercial, China, y el precio de nuestro principal producto de exportación. Estos elementos debieran contribuir a apuntalar en la recuperación de la economía chilena durante el año 2021. Mirando ahora lo que está pasando en el caso de la economía americana, nos encontramos con una fuerte escalada en los flujos de contagio. Estos flujos de contagio se intensificaron durante octubre y han continuado subiendo en la primera mitad de noviembre. En los últimos 7 días hemos visto flujos superiores a los 150.000 casos diarios, superando ampliamente los niveles observados en marzo y abril pasado. Afortunadamente, el flujo de fallecimientos producto de la enfermedad no se ha incrementado en forma proporcional. La tasa de letalidad de esta enfermedad ha caído no solamente en Estados Unidos, sino que en todas partes del mundo, gracias a que los equipos médicos han aprendido a hacer frente a los síntomas más graves de ella. Pero se está produciendo una grave situación de saturación en el sistema hospitalario americano. Los flujos de personas que requieren hospitalización se vienen incrementando violentamente, superando también los niveles observados a principios de año, generando una saturación en los sistemas de 15 estados americanos, que están con tasas de ocupación superiores al 75%. Producto de esto, muchos gobiernos estatales y gobiernos locales han comenzado nuevamente a implementar medidas de restricción. Este gráfico justamente nos muestra eso. El área roja corresponde al porcentaje del Producto Interno Bruto que está asociado a estados que están implementando medidas de restricción. El área azul corresponde al porcentaje del PIB asociado a estados que han detenido sus procesos de relajamiento de restricción, mientras que el área verde corresponde a los estados que están y que siguen implementando medidas de relajamiento en sus medidas de contención de la enfermedad. Como se observa, durante las primeras 2 semanas de noviembre se ha producido un fuerte incremento en el porcentaje de estados que están implementando medidas restrictivas. Producto de esto,
la tasa de movilidad en Estados Unidos ha caído más de 10 puntos porcentuales durante las últimas 5 semanas. Esta caída va a tener un impacto negativo en las cifras de actividad del último bimestre de este año y del primer trimestre del próximo año. Justamente a partir de eso, los indicadores líderes nos muestran que en el tercer trimestre y en octubre, la economía americana venía creciendo con mucha fuerza. El indicador del sector manufacturero alcanzó su mayor nivel en los últimos 2 años y uno de los más altos históricos. El sector servicio, que es más sensible a las medidas de restricción para hacer frente a esta enfermedad, experimentó una leve caída en el mes de octubre, pero por quinto mes consecutivo este indicador se mueve en el rango entre los 56 y 58 puntos, lo que es consistente con un sólido ritmo de crecimiento. Sin embargo, como les decía, el aumento de las restricciones, la caída de los indicadores de movilidad van a comenzar a pasar una cuenta que se va a notar en las cifras de noviembre y diciembre. Dado esto, hemos recortado nuestras proyecciones para el cuarto trimestre desde una tasa de crecimiento trimestral anualizada de un 10% a una de un 4%, viniendo de una muy potente expansión en el tercer trimestre, periodo en el cual la economía americana creció a un ritmo anualizado de un 33,1%. Un segundo factor que va a traducirse en una desaceleración de la economía de Estados Unidos durante el cuarto trimestre y comienzos del 2021 es la falta de acuerdo político para implementar un nuevo paquete de estímulo fiscal. En marzo y abril pasado, el gobierno americano logró un acuerdo con la oposición demócrata en el Congreso para implementar 3 grandes paquetes de estímulo fiscal por un monto total de 3,7 trillones de dólares. Sin embargo, en ese momento no se anticipaba que la crisis iba a durar tanto y por lo tanto algunos de los programas se han ido quedando sin fondo, entre ellos los programas de transferencia de ingreso directo a las familias americanas. En el gráfico de la izquierda, las barras nos muestran el impacto sobre el ingreso disponible de las familias americanas. Los segmentos azules y celestes nos muestran la pérdida de ingreso producto de la crisis. Los segmentos amarillos corresponden a las transferencias recibidas por las familias a través de subsidios de desempleo y los segmentos rosados corresponden a las transferencias directas realizadas por el gobierno federal. Hasta el mes de agosto, el impacto neto de estas transferencias fue positivo. Sin embargo, a partir de septiembre, el efecto comenzó a ser negativo y lo va a ser durante todo el cuarto trimestre. Se estima que producto de ello, la economía americana va a perder 3 o 4 puntos en el cuarto trimestre de este año, lo que ya está considerado en la proyección que les mostraba en la lámina anterior. En el ámbito político, ya tenemos gran parte de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Justamente ayer se conoció el resultado definitivo en el estado de Georgia, que fue ganado finalmente por el candidato demócrata Joe Biden, con lo que el total de votos electorales subió de 290 a 306 votos electorales. Por su parte, el presidente Donald Trump quedó con 232. Esto implica que con una amplia ventaja en términos de votos electorales, el candidato demócrata es el nuevo presidente electo de Estados Unidos. En cuanto a los resultados de las elecciones parlamentarias, en la Cámara de Representantes, los demócratas ya aseguraron la mayoría, tienen 219 escaños de los 218 que se necesitan para lograr esa mayoría. Sin embargo, los republicanos han logrado sumar hasta ahora 7 escaños adicionales por sobre los que tenían antes de este proceso eleccionario. Por lo tanto, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes va a estar debilitada en relación a lo que tenían previamente, mostrándonos que finalmente no se dio la victoria avasalladora, el tsunami azul que algunos proyectaban. Supuestamente a partir de lo cual los demócratas iban a obtener una mayoría contundente en ambas cámaras del Congreso. De hecho, en el Senado, los republicanos ya tienen asegurados 50 escaños y faltan todavía 2 asientos por definir, que son los que van a determinar quién se queda finalmente con la mayoría del Senado. Estos son los 2 escaños de Georgia y
Dadas las encuestas y el resultado de la elección primaria, todo indica que con una altísima probabilidad los republicanos finalmente van a quedarse con esos 2 escaños, van a conservar por lo tanto la mayoría en el Senado. Esta combinación, un gobierno, un presidente demócrata de líneas mucho más tradicionales y más predecibles supuestamente que lo que hizo el presidente Trump durante su mandato, unido a un Senado dominado por la oposición republicana, es una combinación que resulta muy favorable desde el punto de vista de los mercados financieros. La apuesta que están haciendo estos mercados es que la oposición republicana en el Senado va a moderar, va a temperar los intentos de reformas estructurales que pretenda llevar adelante el nuevo gobierno. Por ejemplo, en el ámbito fiscal, el programa de Joe Biden contempla un muy fuerte incremento del gasto, unos 6,6 trillones de dólares en un horizonte de 10 años. El objetivo básico de este aumento en el gasto es mover a Estados Unidos en dirección a un welfare state parecido al que ha tenido Europa desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Para eso hay fuertes incrementos en el gasto en educación, gasto en salud, vivienda, mercado laboral y seguridad social. Este fuerte aumento del gasto se plantea financiarlo parcialmente con un incremento de la carga tributaria estimado en 4,6 trillones de dólares en los próximos 10 años. El pilar central de esta reforma tributaria sería un aumento de la tasa de impuesto corporativa desde el 21 al 28%, revirtiendo parcialmente la principal reforma económica implementada por el gobierno del presidente Trump. En 2018, el gobierno de Trump rebajó la tasa de impuesto corporativa desde el 35 al 21%. La diferencia entre los 6,6 trillones de gasto y los 4,6 trillones de mayor carga tributaria sería financiada con mayor endeudamiento del sector público. Este mayor endeudamiento, mayor déficit fiscal, les ha estado poniendo alguna presión a las tasas de interés, incrementando las tasas de interés de mediano y largo plazo. Por su parte, el aumento de los impuestos impactaría negativamente las utilidades corporativas. Pero aquí viene la importancia del triunfo republicano en el Senado. Si los republicanos logran asegurar un triunfo en el Senado, la expectativa del mercado americano es que esa oposición republicana va a obligar al gobierno del presidente Biden a moderar la magnitud del alza del gasto y de los impuestos, generando una combinación más favorable desde el punto de vista de las utilidades de las empresas del S&P 500. Este es uno de los elementos clave que ha estado apuntalando al alza el precio de las acciones en las últimas semanas. Además de la reforma fiscal tributaria que veíamos anteriormente, el programa del presidente Biden contempla cambios regulatorios importantes que afectarían en forma significativa a 4 sectores clave: energía, sector financiero, sector farmacéutico y grandes tecnológicas. Estos cambios regulatorios apuntan básicamente a regulaciones más estrictas en temas medioambientales y en temas relativos a competencia. Acá también se estima que el eventual triunfo de los republicanos en el Senado va a obligar al nuevo gobierno a moderar los intentos de reforma. Producto de esto, en estas últimas semanas hemos estado viendo una recuperación en los precios de las acciones de aquellos sectores que se verían enfrentados a regulaciones más restrictivas. En relación al nexo entre Estados Unidos y China, prácticamente con seguridad podemos esperar un cambio de estilo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, moviéndonos hacia una diplomacia más tradicional, no tan confrontacional como la que vivimos durante los últimos 4 años. Sin embargo, es improbable que este cambio de estilo se traduzca también en un cambio de fondo, por la sencilla razón que no es políticamente viable ese cambio, ese giro de 180 grados en la política americana. La gran mayoría de los electores americanos, un 73%, tiene una visión desfavorable respecto a China. Incluso dentro de los demócratas
el 68% tiene esa opinión. Es más, dentro del Partido Demócrata, el 78% de los electores están dispuestos a sacrificar relaciones económicas con China a cambio de exigir un mayor cumplimiento en temas de derechos humanos, área donde el gobierno chino tiene claramente una falencia, a pesar de ser, curiosamente, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junto con Rusia y con Cuba, lo que parece un chiste cruel en realidad. En ausencia de una mayoría en el Senado, lo más probable es que el nuevo gobierno del presidente Biden, al menos durante la primera mitad de sus primeros 4 años, va a tener que gobernar mediante órdenes ejecutivas, es decir, decretos, tal como le ocurrió al presidente Trump en la segunda mitad de su mandato, producto de que en las elecciones de midterm perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Estas órdenes ejecutivas le dan un rango de maniobra relativamente amplio en 2 áreas clave: comercio exterior y relaciones exteriores. En estas áreas se estima que el nuevo gobierno va a buscar un acercamiento con los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa. Este acercamiento tendría como objeto lograr acuerdos en temas medioambientales y laborales, y también en buscar una relación estratégica con China, especialmente en el tema del 5G. También se va a buscar repotenciar a la OTAN y reinsertar a Estados Unidos en organismos multilaterales, tales como la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de París y la Organización Mundial de la Salud. También se espera que se produzcan importantes cambios en la política migratoria, ya que el Partido Demócrata ha mantenido una postura muy crítica de los cambios implementados durante la administración Trump. En esta tabla se presenta un resumen de los cambios en política económica que nosotros esperamos ver en el nuevo gobierno y el impacto de estas políticas en actividad económica y en los principales mercados financieros. Lo más probable es que vamos a ver una política fiscal más expansiva, no de una magnitud tan grande como la que tenía en mente el presidente Biden, pero sí vamos a ver un efecto expansivo sobre actividad económica, lo que va a tener un efecto positivo sobre los mercados accionarios y va a presionar algo a las tasas de interés. La Reserva Federal va a continuar con una política monetaria muy fuertemente expansiva, va a complementar el efecto de la política fiscal en el ámbito de actividad económica y también va a asegurarse de evitar que las tasas de interés se disparen violentamente producto del mayor endeudamiento público. Esta combinación es una combinación extremadamente favorable para el mercado accionario americano y es una de las razones que me hace tener una visión muy positiva respecto a las perspectivas de ese mercado accionario. Yendo ahora a Europa, los datos de la pandemia nos muestran que, al igual que en Estados Unidos, durante octubre y noviembre se ha producido una muy potente segunda ola, mucho más violenta que la de marzo y abril pasado. Acá vemos los datos de las 4 principales economías de esa región. Esto, al igual que en el caso de Estados Unidos, afortunadamente la tasa de letalidad ha sido sustancialmente inferior que la que vimos en marzo y abril pasado. De hecho, las tasas de letalidad observadas en este episodio son aproximadamente 1/10 de lo que vimos a principios de año. A pesar de eso, las autoridades político-sanitarias de Europa han respondido nuevamente implementando medidas restrictivas muy severas, lo que ha provocado un desplome en los indicadores de movilidad, los que han caído entre 15 y 30 puntos. Estas restricciones, esta caída en la movilidad, está teniendo un impacto en las cifras de actividad. De hecho, el indicador líder del sector servicio volvió a la zona negativa a partir de septiembre y esa contracción se intensificó en el mes de octubre. A pesar de que el sector manufacturero ha continuado ganando fuerza, o al menos continuaba ganando fuerza hasta el mes de octubre, el tamaño relativo de estos 2 sectores se traduce en que la nueva contracción del sector de servicios, liderado, por ejemplo, por los servicios turísticos,
va a generar un impacto negativo en la actividad económica global de zona euro. Nuestra estimación es que en el cuarto trimestre zona euro va a experimentar una recaída recesiva, con una contracción que la estimamos a una tasa cercana al 9%, viniendo de una potente recuperación en el tercer trimestre. Esto va a dar como resultado una contracción en el año de un 7,3%, más del doble de la caída sufrida por la economía americana. Fíjense que los indicadores sanitarios en Europa hoy día son tan negativos como los americanos, a pesar de que ellos han aplicado medidas de contención más estrictas. Han sido usuarios mucho más intensivos de las cuarentenas, pero los resultados sanitarios no han sido muy superiores a los de Estados Unidos y en términos económicos el costo ha sido extremadamente mayor que el sufrido por la economía americana. Con todo, los datos nos muestran que a escala global la economía mundial continuó ganando fuerza al menos hasta el mes de octubre. El indicador económico global, que es un promedio ponderado de los PMI de las principales economías del mundo, alcanzó los 53,3 puntos en octubre, lo que es consistente con un crecimiento mundial a una tasa interanual cercana al 3%. Sin embargo, como se desprende de lo que les comentaba anteriormente, las escaladas de la epidemia en Estados Unidos y Europa van a tener un impacto en la última parte de este año y en el primer trimestre del 2021. Producto de eso, hemos revisado a la baja nuestras proyecciones, tanto para el 2020 como para el 2021, en 3 décimas, quedando la del 2020 en un menos 4,8%, mientras que la del 2021 bajó de un 5 a un 4,7%. Como se ve, el balance es menos favorable que lo que teníamos un mes atrás, producto de esta escalada de contagios, pero no es catastrófico. Si se confirmara un crecimiento de la economía mundial a un ritmo cercano al 4,7 el próximo año, de todas maneras estamos hablando de una significativa recuperación. Ahora voy a comentarles acerca de lo que ha estado pasando en el mercado bursátil americano y lo más importante, las perspectivas que yo veo en relación a la evolución futura de este mercado. Las escaladas de contagios, los brotes epidémicos, generan incertidumbre en el mercado accionario americano, en general en los mercados financieros. En el caso del mercado accionario, esa incertidumbre se ve reflejada en estos saltos que muestra el indicador de volatilidad VIX. El VIX es un indicador que mide el precio de tomar coberturas ante riesgo accionario usando opciones. Bueno, este es un indicador de incertidumbre, es un indicador de optimismo o pesimismo por parte de los inversionistas. Y vemos cómo a fines de octubre este indicador experimentó un fuerte salto alcanzando los 40 puntos, producto justamente del temor, de la incertidumbre provocada por el aumento de los contagios y además por la incertidumbre asociada a las elecciones americanas y el desacuerdo fiscal que ya les comenté. Sin embargo, desde las elecciones, la situación ha venido mejorando y vemos que este indicador nuevamente retomó la tendencia bajista, cayendo en los últimos días a niveles entre 22 y 23 puntos. Esto es consecuencia del resultado de las elecciones, lo que les comentaba recién. Muy importantemente, los anuncios que se han hecho en los últimos días respecto a los avances en el desarrollo de vacunas. De hecho, estaba leyendo antes de entrar a esta reunión que Pfizer está solicitando se autorice la aplicación de su vacuna en Estados Unidos y en Europa. Y probablemente esto va a ocurrir durante el mes de diciembre. También los recientes datos de China que veíamos en las láminas iniciales también han ayudado a reforzar el optimismo de los inversionistas. Estos movimientos en el indicador de incertidumbre, de volatilidad del mercado, se traducen en movimientos en la dirección contraria del índice de precios propiamente tal, el S&P 500. Y podemos ver acá fuertes fluctuaciones durante los últimos 3 meses. Un máximo histórico el día 2 de septiembre, una caída importante, una corrección que llegó a ser de 9 puntos porcentuales durante ese mes, producto de un rebrote epidémico y una toma de ganancias en el sector tecnológico. Fuerte repunte en la última parte de septiembre y los primeros días de octubre, recaída violenta cuando las cifras empiezan a mostrar una escalada significativa de los contagios.
Entonces hemos estado viendo muchas fluctuaciones y el índice en los últimos días ha alcanzado nuevos máximos moviéndose cerca de los 3.600 puntos. Cuando uno pone estas fluctuaciones en una perspectiva más amplia, la verdad es que se traducen simplemente en ser parte de ruido estadístico. Este gráfico nos muestra la evolución del S&P 500 desde comienzos del 2009. La línea azul corresponde al índice, el índice accionario, y la línea roja corresponde a la tendencia de crecimiento exponencial que ha mostrado este índice en los últimos 11 años. El S&P 500 ha crecido a una tasa promedio anual de un 11,4% durante estos últimos 11 años. En torno a esta tendencia exponencial se producen desviaciones. Algunas veces el mercado y los inversionistas están eufóricos y en otros periodos ocurre algo que provoca un pánico, una depresión, y se producen correcciones que pueden llegar a ser bastante violentas. La más violenta de todas, obviamente, es la que provocó el estallido de la pandemia en febrero y marzo pasado. Pero ni siquiera esta masiva corrección que vimos en febrero y marzo pasado han logrado romper la tendencia de crecimiento de largo plazo. El valor que teníamos el día lunes, 3.621, el máximo histórico del S&P 500, estaba apenas 3,8 puntos porcentuales por arriba del valor de tendencia. Eso dentro de una desviación estándar de estas fluctuaciones. Por lo tanto, ni siquiera alcanza a ser estadísticamente significativo. Todas estas fluctuaciones son simplemente ruido estadístico. Lo realmente sólido acá es la tendencia de largo plazo. ¿De dónde viene esa tendencia? De acuerdo a un modelo estadístico que nosotros tenemos para explicar el comportamiento de largo plazo del S&P 500, esa tendencia viene de tres factores clave: el crecimiento de las ganancias operativas por acción, el crecimiento del Producto Interno Bruto y, sobre todo, la expansión del balance de la Reserva Federal, las inyecciones monetarias cuantitativas que ha realizado la Reserva Federal desde el año 2009 en adelante. Poniendo los parámetros en nuestro modelo, el resultado que obtenemos es un valor de equilibrio estimado para el cierre de este año en los 3.280 puntos. El lunes pasado estábamos en los 3.621 puntos, es decir, 9,4% por arriba de este valor de equilibrio. De hecho, desde mayo pasado el mercado se ha venido anticipando a los fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando ponemos los parámetros estimados para el 2021, el resultado que se obtiene es un valor de equilibrio estimado de 4.180 puntos. Y ese valor está un 15% por arriba del valor que teníamos el día lunes. En relación al de hoy, debe ser un 16 o un 17%. Entonces, en un mundo con tasas de interés cercanas a cero y una liquidez casi infinita, producto de las inyecciones monetarias realizadas durante los últimos 11 años por la Reserva Federal, los inversionistas tienen un incentivo muy potente para anticipar estas ganancias potenciales. Es demasiado tentador esa rentabilidad esperada de 15-16% en este contexto en que las tasas de interés reales son ni siquiera cero, son negativas. Una manifestación de esta desesperación por obtener rentabilidad en un contexto de liquidez amplia es lo que ha estado pasando durante este año con las operaciones de IPOs, ofertas iniciales de acciones. Este año ha sido un año récord en términos de operaciones de IPOs y también en el monto de los recursos levantados. Pero lo más notable es el desempeño que han tenido las acciones de las empresas que han realizado estas operaciones. Acumulan un alza de un 80% en relación al valor del inicio de año, superando ampliamente el desempeño del mercado en su conjunto. Esto es una manifestación clara de el hambre que tienen los inversionistas de tener nuevos activos a su disposición, activos que les ofrezcan una alternativa a estas rentabilidades extremadamente bajas que tenemos en el mundo actual. Otro factor que ha estado ayudando y que debiera continuar apuntalando el mercado accionario americano es el resultado de las utilidades de las empresas del S&P 500. Este año esas utilidades van a caer cerca de un 26% en relación al año pasado, producto de la recesión provocada por la crisis sanitaria. Sin embargo,
En el segundo y en el tercer trimestre, más del 80% de los reportes de utilidades han superado las expectativas, las proyecciones que habían hecho los analistas. Por lo tanto, si bien en términos interanuales la variación es negativa, las cifras son menos negativas de lo que se habían esperado. Y esto también ha contribuido a apuntalar con fuerza el mercado accionario. Para el próximo año se proyecta un crecimiento de más de 40% en las utilidades de las empresas del S&P 500 y es uno de los elementos que también va a estar contribuyendo a seguir apuntalando al alza el precio de las acciones americanas. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la economía chilena, partiendo con lo que está pasando con la pandemia. Los indicadores de intensidad de propagación nos muestran una relativa estabilización en varios de ellos. Los flujos de contagios llevan ya varias semanas moviéndose en torno a un promedio de 1.300 casos diarios. La tasa de contagios en la región metropolitana se estabilizó en torno a un 4%. Lo mismo ocurre con la tasa de positividad de los test PCR. Sin embargo, tenemos una buena noticia, que es muy importante, y es la caída del número de casos activos. El número de casos activos ha caído por debajo de los 10.000, muy lejos de los 57.000 que vimos en el pic de junio pasado. Esta caída en el número de casos activos ha permitido descomprimir, quitarle presión al sistema hospitalario nacional, reduciendo la utilización de camas de cuidado intensivo y de ventiladores mecánicos. Acá vemos los datos para la región metropolitana. Esto ha permitido que la autoridad sanitaria se atreva a ir avanzando en el proceso de desconfinamiento. La muestra de este avance la podemos ver en este gráfico, que nos indica que en julio pasado, cuando empieza el proceso de desconfinamiento, el 57% de la población nacional vivía en comunas que estaban en cuarentena, en fase 1. Ese porcentaje se ha reducido a un 8,8% en la segunda semana de noviembre. En esa semana, el 49,9% de la población nacional estaba viviendo en comunas en fase 3, en etapa de preparación. Producto de este proceso de desconfinamiento, el índice de movilidad a escala nacional ha recuperado cerca de 30 puntos. En julio este índice estaba en menos 60 y a mediados de noviembre había mejorado a menos 30. Esto es sumamente importante. De acuerdo a nuestras estimaciones, por cada 10 puntos que mejora el índice de movilidad, el Producto Interno Bruto se incrementa en más de 2 puntos porcentuales en el trimestre en que se produce ese desconfinamiento. Esto implica que ya en el tercer trimestre debemos haber visto efectos significativos de reactivación. Y efectivamente así es. Los datos que les voy a mostrar enseguida justamente confirman esta reactivación, que unida al retiro del primer 10% de los fondos de pensiones, generó una reactivación bastante relevante. Acá vemos qué es lo que está pasando con el índice de confianza empresarial. La confianza empresarial ha venido mejorando desde la debacle de marzo y abril pasado. En octubre, el índice alcanzó su mayor nivel desde el segundo trimestre del 2019, superando los niveles observados justo antes del estallido social a fines del 2019. Esta mayor confianza empresarial debiera estar apuntalando la creación de empleo y la inversión. Efectivamente, los datos muestran señales incipientes de mejoría en esas dos áreas. Acá podemos ver las cifras de desempleo entregadas por el INE. Según esta fuente, la tasa de desempleo cayó desde un 13,1% en el trimestre móvil terminado en julio a un 12,3% en septiembre. Luego de 5 meses en los que la economía chilena llegó a destruir 1.900.000 empleos, en agosto y septiembre se recuperaron 230.000 empleos y 229.000 personas se reincorporaron al mercado laboral. Los datos de la Universidad Católica nos muestran un panorama incluso un poco mejor. De acuerdo a los datos de la Católica, cuya información va un mes por delante de la del INE, en octubre se generaron otros 284.800 empleos
acumulando una creación de 721.600 empleos desde julio pasado. Con esto, de acuerdo a la información de la Católica, la tasa de desempleo se habría reducido a un 8%. Sin embargo, ese 8% hay que mirarlo con cuidado, porque sube a un 17,1% cuando consideramos las personas que todavía no se reincorporan a la fuerza laboral, pero que lo van a hacer en los próximos meses. Y sube otro punto, un punto 7 adicional a un 18,8% cuando consideramos las personas que están con una relación laboral suspendida debido a que sus empresas se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Una tasa de desempleo ampliada de 18,8% sigue siendo extremadamente grave. Grave desde el punto de vista económico, del punto de vista social y, muy importante, del punto de vista político. Como vamos a ver un poquito más adelante, uno de los factores de riesgo más importantes que enfrenta la economía chilena, a mi juicio, es el factor político. En cuanto a los indicadores de inversión, las cifras también nos muestran una mejoría relevante. Luego de un desplome durante el segundo trimestre, las ventas de maquinaria y equipos mostraron una recuperación significativa durante el tercer trimestre. Sin embargo, las importaciones de bienes de capital continúan cayendo. El catastro de grandes proyectos de inversión que lleva el Ministerio de Economía, el denominado GPS, nos entrega información que puede ser interpretada en términos favorables si miramos la parte medio llena del vaso. Según este catastro, el número de grandes proyectos a ser implementados en los siguientes 5 años no ha cambiado significativamente respecto a lo que teníamos a fines del tercer trimestre del 2019, es decir, antes del estallido social y antes del estallido de la pandemia. Según este catastro, a mediados de este año habían 228 grandes proyectos cada uno de ellos por más de 100 millones de dólares, por un monto total de casi 69.000 millones. De estos 228 proyectos, 101 proyectos ya estaban en implementación, estaban en construcción, con una inversión estimada para el segundo semestre de este año de 11.617 millones y de 18.172 millones para el 2021. Si esto se confirma, entonces tenemos ahí un colchón, una base que nos da un sustento a la inversión y a la creación de empleo y que debiera estar apuntalando el crecimiento de mediano y largo plazo de nuestra economía. En ese sentido, la recuperación que veíamos en el indicador de confianza empresarial debiera ser también una pieza importante en la dirección de permitir que estos proyectos sigan adelante. En el ámbito del consumo, el indicador de AIMARC, el indicador de confianza de los consumidores, muestra una recuperación en los últimos meses. En octubre, el índice alcanzó un nivel similar al que vimos a fines del año pasado, luego del estallido social. Ese es un nivel que sigue siendo bastante bajo en todo caso. Definitivamente los consumidores no están eufóricos. Pero esta moderada mejoría en la confianza, unida al inicio del proceso de desconfinamiento y al gasto del primer 10% de los fondos de pensiones, dio como resultado un fuerte repunte en los indicadores de consumo. Las ventas del comercio minorista, de acuerdo a las cifras del INE, mostraron un repunte de más de 20 puntos porcentuales en el mes de agosto respecto a julio y otros 5 puntos porcentuales más en septiembre, logrando un crecimiento interanual de un 9,5%. Este aumento de las ventas minoristas es consistente con un aumento del gasto en consumo cercano a los 11.000 millones de dólares, un poco menor que lo que nosotros habíamos calculado iba a ser el efecto del primer retiro del 10%. Un poco más adelante les voy a explicar por qué ese monto fue un poquito menor. Otra sorpresa con la que nos encontramos al ver las cifras de estos últimos meses es que este fuerte repunte en el gasto asociado al 10% recayó masivamente en bienes durables importados. Acá vemos un crecimiento de 28,3% en
en las ventas del comercio minorista en bienes durables. En cambio, las ventas de bienes no durables crecen solamente un 3,9%. ¿Cuáles son estos bienes durables en los que las personas aumentaron fuertemente su gasto? Bueno, en primer lugar, automóviles nuevos. Las ventas mensuales de automóviles nuevos pasaron de 9.000 unidades que vimos en los meses de la cuarentena a 36.200 unidades en el mes de octubre, con un crecimiento de un 29% en relación a octubre del 2019. También vimos un fuerte aumento en las ventas de electrodomésticos y artículos tecnológicos, como celulares, y también artículos para el mejoramiento hogar. ¿Qué tienen en común estos productos? Además de ser bienes durables, la mayoría de ellos son productos importados. Y eso implica que su aporte al Producto Interno Bruto es menor, porque no son bienes que no son producidos mayoritariamente a nivel local. En contraste, los bienes no durables, donde hay una fracción mayor de bienes producidos a nivel local, han tenido un desempeño muy inferior. Por ejemplo, las ventas de alimentos en septiembre crecieron apenas un 1,1%. Las ventas en farmacias crecieron un 2,5%. Bebidas y tabaco caen un 6,4% en septiembre. Vestuario cae un 6,1%. Entonces, esto nos muestra que gran parte del gasto del 10% fue destinado a bienes durables importados, muchos de ellos bienes suntuarios. Otro elemento que ha mitigado la reactivación de la economía, que está retardando la reactivación de la economía nacional, es lo que está ocurriendo con los servicios. Muchas de las actividades de servicio involucran una mayor interacción social y, por lo tanto, a pesar del proceso de desconfinamiento, muchas de estas actividades siguen enfrentando restricciones. Además, se ha producido un cambio en los patrones de consumo debido al temor generado por la enfermedad. Dado esto, vemos, por ejemplo, que en transporte y almacenamiento, en septiembre, el nivel de actividad estaba todavía un 20% abajo del nivel de enero. Actividades inmobiliarias, un 35% abajo. Alojamiento y servicios de comida, 40% abajo. Y actividades artísticas y de entretenimiento, 80% abajo. Y como ustedes pueden ver, con cambios marginales, si es que hay algún cambio, en agosto y septiembre. Por lo tanto, este es otro elemento que explica por qué la reactivación de la economía chilena viene avanzando, pero viene avanzando más lentamente de lo que se esperaba. Afortunadamente, hay algunos sectores que sí están dando muestras de recuperación. Uno de ellos es el sector de la construcción. Acá el desconfinamiento ha ido permitiendo liberar a algunos proyectos que se encontraban en comunas en cuarentena. Según los datos de la Cámara, en julio había 912 grandes proyectos habitacionales que estaban en comunas bajo cuarentena y que por lo tanto estaban paralizados. Ese número se redujo a 235 a principios de octubre. Esto redujo sustancialmente el costo para las empresas y permitió que una gran cantidad de trabajadores volvieran a sus labores. No solamente se desconfinaron proyectos habitacionales, también proyectos de infraestructura privada, infraestructura pública y proyectos de concesión. Como decía Byron en la introducción, esto debiera traducirse en una reactivación relevante de la actividad del sector construcción durante el cuarto trimestre. Los datos de cuentas nacionales del tercer trimestre mostraron que en ese periodo el sector de la construcción fue el que sufrió la mayor contracción interanual. Pero esto debiera comenzar a cambiar a partir del cuarto trimestre. Otro sector que está empezando a dar señales de reactivación es el sector industrial manufacturero. La cuarentena también impactó fuertemente la actividad manufacturera en el segundo trimestre. Incluso en julio y agosto, la recuperación que vimos fue muy marginal. Pero en septiembre ya vimos una reactivación más significativa, lo que permitió un repunte en el indicador de actividad industrial completo. Con esto podemos decir en forma bastante contundente
que la economía chilena viene experimentando una recuperación y que esa recuperación comenzó en junio. El punto mínimo de actividad se alcanzó en el mes de mayo. Esa reactivación muy tímida, muy marginal en junio y julio, ganó fuerza en agosto y septiembre, cuando se vio potenciada por la combinación del desconfinamiento y del gasto del 10%. Pero esta reactivación, como les digo, avanza a un ritmo más lento de lo que nosotros habíamos proyectado. Para agosto, nosotros proyectábamos una caída interanual de un 6,5% y la cifra fue una contracción de un 11%. Para septiembre, nuestra proyección era un crecimiento positivo de un 0,2%, pero la cifra efectiva fue una caída de un 4,8%. La razón de esta recuperación más lenta es que el destino que se le dio al primer retiro del 10% fue un poco distinto a lo que nosotros esperábamos. Yo hace 2 o 3 reuniones atrás, cuando se vio inminente el primer retiro, les mostré el cálculo respecto a lo que nosotros estimábamos iba a ser el monto de ese retiro, 18.000 millones de dólares. Hasta el 30 de octubre, el monto retirado efectivamente llegaba casi a 17.000 millones, un 94% del total. Lo más probable es que los otros 1.000 millones finalmente se retiren en los próximos meses y correspondan a personas que no necesitaban los recursos en forma inmediata y que lo van a ir haciendo en forma gradual en lo que queda de plazo para poder hacerlo. Con la información que se ha acumulado en estos meses, nosotros podemos estimar que esta fue la asignación, el destino que se le dio a estos 18.000 millones. La primera sorpresa con la que nos encontramos es que un porcentaje más alto de lo que nosotros esperábamos, un 40%, habría sido destinado a ahorro y pago de deuda. Los datos de morosidad de las carteras bancarias y carteras comerciales muestran una considerable mejoría durante los últimos 3 meses. Ese porcentaje destinado al pago de deuda superó el monto que nosotros habíamos calculado. También el monto destinado a ahorro fue algo mayor, incluyendo dentro de ese monto de ahorro los 1.000 millones que todavía no se retiran y que cuando se retiren lo más probable es que van a ir a una cuenta de APB o a otra inversión financiera. Entonces, la primera razón de por qué el efecto total fue menos reactivador es que hubo un porcentaje más alto destinado a ahorro y pago de deuda. El 60% restante, un poco menos de 11.000 millones, fue destinado a consumo. Pero acá viene la segunda sorpresa. Un porcentaje más alto de lo anticipado fue destinado a bienes importados y, como veíamos, mayoritariamente bienes importados durables. Lo que dejó solamente un 45% de este monto destinado a bienes nacionales, generando un efecto reactivador de 2 puntos del PIB. Ese es un efecto bastante potente, pero inferior a los 3,3 puntos que nosotros habíamos calculado. Dado esto, tuvimos que revisar a la baja nuestra proyección para la actividad de este año, desde un menos 5 a un menos 6,9%. Pero acá tuvimos que hacer una nueva corrección. ¿Por qué? Para incorporar el segundo retiro, que a esta altura es altamente probable. Aplicando la misma metodología que usamos para el cálculo del primer retiro, el resultado que obtenemos es que este segundo retiro va a involucrar unos 16.000 millones de dólares, de los cuales probablemente unos 15.000 millones se van a realizar en los primeros 3 meses, tal como pasó con el primer retiro. ¿Cuál va a ser el destino de estos 16.000 millones de dólares? Probablemente va a ser un poquito diferente al primero. Creemos que el porcentaje destinado a ahorro y pago de deuda va a ser algo inferior al que vimos en el primer retiro, dado que las personas que estaban con atrasos más significativos en sus deudas, muchas de ellas ya se pusieron al día y por lo tanto van a tener una necesidad menos imperiosa de destinar estos recursos al pago de deuda. Dado eso,
estimamos que el monto destinado a estas dos actividades va a ser un 35% en vez del 40%. Eso va a dejar un porcentaje algo mayor destinado a consumo, y si mantenemos la proporción entre bienes importados y bienes nacionales, eso daría como resultado un aumento en 4.650 millones de dólares en bienes nacionales, con un impacto reactivador de un 1,9% del PIB. Es decir, bastante parecido al efecto del primer retiro. Ahora, acá entra también el tema del timing. Todo indica que los congresistas quieren apurar esto lo más posible, de tal forma que el proceso comience durante el mes de diciembre. De hecho, el proyecto del Congreso contempla un periodo de retiro de solamente 15 días. De hecho, quieren hacerlo que prácticamente todo entre en el mes de diciembre. Dado esto, nosotros estimamos que va a haber un impacto de cerca de 9 puntos porcentuales en el IMASEC del mes de diciembre. Eso le va a sumar unas 9 décimas al Producto Interno Bruto de este año. Al agregar eso en nuestro cálculo, la cifra para el 2020 pasa a un menos 5,9%. El resto, cerca de un punto del PIB, se repartiría en el primer trimestre del 2021, lo que implicaría un efecto de aproximadamente 4 puntos en el PIB de ese trimestre, que al repartirlo en el año completo implica un aporte de 1 punto porcentual. Esto daría como resultado un crecimiento de la economía chilena en 2021 de un 5,1%. Ahora, estas proyecciones tienen dos supuestos clave, de los muchos en realidad, pero los dos más importantes, que pueden ser vistos como factores de riesgo, son la evolución del proceso de confinamiento. En este escenario base, nosotros estamos suponiendo que el proceso de confinamiento continúa avanzando en forma gradual, pero expedita. Y eso implica que el índice de movilidad que les mostré hace un rato pasa del menos 30 actual a 0 en junio del próximo año. El segundo gran supuesto es respecto al escenario político. En nuestro escenario base se supone que mantenemos una especie de statu quo y el clima político se mantiene en una situación parecida a la que estamos viendo en la actualidad, que a mi juicio dista mucho de ser una situación ideal, pero que tampoco está en una situación como la que vimos en octubre y noviembre del año pasado, donde las movilizaciones y la violencia provocaron un impacto directo en la actividad económica que gatilló este bache, esta caída violenta en la actividad. En nuestro escenario alternativo, contemplamos la posibilidad de que enfrentemos dos shocks. Un shock sanitario, un segundo brote epidémico, que tal como ha ocurrido en Europa y Estados Unidos, probablemente se gatillaría a fines del verano y principios del otoño, obligando a las autoridades sanitarias a reimplementar medidas de restricción, que provocarían una caída de al menos 20 puntos en el índice de movilidad, impactando la actividad durante todo el segundo trimestre a lo menos. El segundo shock que incorporamos en nuestro escenario alternativo es un shock sobre la confianza tanto de consumidores como la confianza empresarial, asociado a un deterioro en el clima político, partiendo en marzo del próximo año. En abril tenemos la primera ronda de elecciones para los asambleístas, elecciones municipales, elecciones de concejales, elecciones de gobernadores. Los periodos eleccionarios suelen exacerbar la polarización y la confrontación política. Partiendo de un clima tan enrarecido como el que tenemos en Chile, hay una probabilidad de que este clima político se deteriore gravemente y esto llegue a impactar las expectativas. Incorporando estos dos shocks en nuestro escenario, el resultado es que se perderían 3 puntos de actividad y el crecimiento del 2021 bajaría de un 5,1 a un 2,1%. Esto nos ilustra, nos indica que estos dos factores de riesgo son de gran importancia. El potencial dañino que tienen shocks en estas áreas es muy, muy relevante.
no solamente en actividad económica, sino también en los mercados financieros. Para ver el impacto del primer retiro y el impacto potencial del segundo retiro en los mercados financieros, es importante analizar qué es lo que pasó con el primer retiro. Acá están los datos que nos entregó la Superintendencia de Pensiones y que muestran que entre el 17 de julio y el 28 de septiembre, las AFP se vieron obligadas a hacer un importante ajuste en su cartera de inversión. Tuvieron que reducir las inversiones en el exterior en 6.700 millones de dólares, redujeron sus inversiones en bonos bancarios en 5.300 millones, redujeron sus posiciones en bonos de tesorería en 3.100, renta variable, es decir, acciones locales en 1.700 millones, depósitos a plazo, 900 millones, otros activos de renta fija nacional, 500 millones, y aumentaron las posiciones en bonos del Banco Central en 2.000 millones. ¿Cuál es el impacto de este ajuste de portafolio? De acuerdo a un análisis que entregó el Banco Central en su informe de política monetaria de septiembre, este ajuste de portafolio en las 3 semanas críticas, cuarta semana de julio y primeras 2 semanas de agosto, tuvo un impacto negativo en tipo de cambio, tuvo un impacto negativo en el mercado accionario y también provocó un impacto alcista en las tasas de interés. Sin embargo, este efecto sobre las tasas de interés fue de un monto bastante acotado, aproximadamente 30 puntos base, y de una duración muy corta. Rápidamente se diluyó. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué el impacto sobre tasas de interés fue tan acotado y de tan corta duración? La respuesta es una masiva intervención por parte del Banco Central. En un informe de hace 3 semanas atrás, el Banco Central confirmó que gracias a una masiva compra de bonos, especialmente bonos bancarios, ellos absorbieron la mayor parte de la renta fija que las AFP tuvieron que liquidar. Y eso impidió que los precios de esa renta fija cayeran y que por lo tanto las tasas de interés se dispararan. Esto nos da un indicio, una luz muy importante para poder entender y tratar de anticipar qué es lo que va a pasar con el efecto del segundo retiro en el caso de la renta fija y las tasas de interés. La respuesta es que lo más probable es que va a pasar muy poco, si es que pasa algo, porque el Banco Central seguramente va a volver a usar sus instrumentos financieros de inyección monetaria para poder absorber las ventas que van a hacer las AFP. Es verdad que en los últimos días el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ha señalado que en este segundo retiro, si se concreta, no van a poder hacer una intervención tan potente como la que hicieron en el primero. La verdad es que esa es una decisión técnica completamente discrecional. Lo que yo les puedo asegurar es que el Banco Central tiene la capacidad, tanto técnica como financiera, para absorber toda la venta de renta fija que tengan que hacer la AFP. Otra cosa es si va a querer hacerlo, pero de poder hacerlo, puede. Y yo creo que al final sí lo va a hacer, porque la alternativa sería permitir un salto violento en las tasas de interés que agravaría la situación macroeconómica y la situación financiera. Y no creo que el Banco Central esté dispuesto a hacer eso. Por lo tanto, yo creo que, a pesar de lo que ha dicho el presidente del Banco Central, lo más probable es que esa instrucción va a neutralizar el impacto de este segundo retiro sobre las tasas de interés. Sin embargo, el Banco Central no tiene tanta maniobra, tanto poder para poder neutralizar el impacto sobre mercado cambiario y sobre el mercado accionario. Los datos nos muestran que en el primer retiro, las ventas de dólares que hicieron las AFP tuvo un impacto de cerca de 25 pesos bajistas sobre el tipo de cambio. En este gráfico, la línea azul corresponde al valor estimado como valor de equilibrio por nuestro modelo, donde se incluyen los efectos de las variables externas que explican gran parte de las fluctuaciones de nuestro mercado cambiario. La línea roja
corresponde al valor efectivo del tipo de cambio, el que frecuentemente se desvía transitoriamente, algunas veces hacia abajo, otras veces hacia arriba, de ese valor de equilibrio. Justamente en las 3 semanas críticas, cuarta semana de julio, primeras 2 semanas de agosto, se produjo un desvío transitorio a la baja, como les decía, de unos 25 puntos base, 25 pesos, producto de las ventas que hicieron las AFP. Ese impacto bajista no fue mayor gracias a que en esas 3 semanas, si bien el Banco Central no intervino en el mercado cambiario, hubo una intervención indirecta a partir del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, para financiar su gigantesco déficit, ha estado vendiendo dólares desde mediados de abril pasado, pero en esas 3 semanas suspendió la venta para darle espacio a las AFP y eso mitigó la caída del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora la situación es más complicada porque el Ministerio de Hacienda está vendiendo dólares a un ritmo de 200 millones de dólares o más en los últimos días. Las ventas acumuladas desde mediados de abril pasado llegan a 12.000 millones de dólares y mi estimación es que le quedan por vender otros 6.000 millones de aquí a fines de año. Por lo tanto, es improbable que durante diciembre el Ministerio de Hacienda pueda dejarle el espacio que le dejó en el retiro anterior a las AFP. Es decir, en las próximas semanas es muy probable que vamos a tener la combinación de ventas por parte de las AFP y además ventas del Ministerio de Hacienda. Cuando incorporamos eso en nuestros cálculos, el resultado que obtenemos es que el tipo de cambio probablemente va a caer a valores cercanos a los 720 pesos durante el mes de diciembre. Así que yo espero ver acá una presión bajista bastante relevante, al menos una presión de corto plazo. Para el 2021 estamos proyectando que el tipo de cambio empiece nuevamente a repuntar, producto de un aumento en el riesgo país y de un mayor riesgo político. Yo creo que el año 2021 va a ser un año muy complejo en términos políticos y que eso va a ir generando una creciente prima por riesgo político que se va a notar en el caso del tipo de cambio en un alza de unos 50, 60 pesos. Eso llevaría el tipo de cambio a niveles en torno a los 800 pesos hacia fines del 2021, con un promedio anual que estimamos va a estar en torno a los 775 pesos. ¿Qué pasa con el mercado accionario? El mercado accionario, para poder determinar qué es lo que pasó con el primer retiro, tenemos que compararlo contra algo. Y acá el benchmark lógico es el comportamiento de los otros mercados accionarios de la región, el MSCI de América Latina, la línea verde en este gráfico. En este gráfico la línea roja corresponde al IPSA en dólares, para poder compararlo con el MSCI, y la línea azul corresponde al S&P 500, el mercado accionario americano. Los gráficos de la derecha muestran la correlación entre el IPSA en dólares y el mercado accionario americano, y entre el IPSA en dólares y el MSCI de América Latina, tomando periodos móviles de 30 días. Como se observa tanto en el gráfico a la izquierda como en el gráfico de correlaciones, generalmente el IPSA se mueve muy en línea con el movimiento de los otros mercados accionarios de la región. La correlación generalmente es más de 0.90. Sin embargo, esporádicamente se producen desacoples, se debilita esta correlación. Por ejemplo, el estallido social provocó un fuerte desacople, más fuerte todavía en relación al S&P 500. Ahí nuestro mercado sufrió una caída muy violenta. Algunas veces recomendaciones de Feliz y Forrados también provocan caídas en la correlación, y el 10%, el primer 10%, provocó también una caída importante, una caída en niveles y un debilitamiento de la correlación entre nuestro mercado accionario y el mercado accionario de la región. Aprovechando este gráfico, también es interesante comparar el comportamiento de nuestro índice con el de la región. Vemos que hasta el estallido social se estaban comportando en forma muy cercana. De hecho,
en esos primeros 10 meses, acá está lo mismo que veíamos, pero está la diferencia entre el IPSA y el MSCI América Latina. En esos primeros 10 meses, en promedio, el IPSA estuvo 1,3 puntos por arriba del MSCI América Latina. Sin embargo, desde el estallido social se produce una violenta caída en nuestro mercado y se genera una brecha que no se vuelve a cerrar. De hecho, desde el estallido social hemos visto una brecha negativa en contra del IPSA de 13,6 puntos porcentuales. Eso corresponde claramente a la prima por riesgo político que los inversionistas le han estado cobrando al mercado accionario nacional, producto del estallido social y sus derivados. Poniendo todo esto en un modelo estadístico más formal, que incorpora variables internas como actividad económica, IMASEC, tasas de interés, variables externas como el precio del petróleo, el riesgo país de Chile, el benchmark, el MSCI América Latina, la incertidumbre política interna y la confianza económica a nivel local, con estas variables uno puede explicar bastante bien el comportamiento histórico del mercado accionario local. Y poniendo los parámetros para el cierre de este año, el valor estimado como valor de equilibrio de cierre son 4.060 puntos. Notablemente, hace 2 semanas atrás, el día 4 de noviembre, el índice estaba en los 3.518 puntos, 16% por abajo del nivel de equilibrio estimado por el modelo. En 2 semanas, esa brecha sorprendentemente se cerró. Y de hecho, llegamos a estar por arriba. El día lunes de esta semana estábamos en 4.093 puntos, 8 décimas por arriba del valor de equilibrio estimado de cierre de año. ¿Qué pasa cuando ponemos los parámetros esperados para el 2021, con una economía creciendo en torno al 5%, es decir, el escenario base? El resultado son 4.670 puntos, con un upside potencial de un 14% en relación al valor que teníamos el día lunes. En relación al valor de hoy, un poquito más, cerca de un 15%. Bueno, un 15% es muy atractivo en este mundo de tasas de retorno tan bajas. Por lo tanto, esto nos dice que si la economía chilena es capaz de confirmar una recuperación en 2021 y nos mantenemos relativamente acoplados a los mercados internacionales, entonces el mercado accionario chileno tiene un upside potencial atractivo. Pero ¿qué pasa si nos movemos al escenario alternativo? ¿Qué pasa si tenemos un rebrote epidémico que nos golpea y tenemos también un deterioro en las condiciones políticas que aumenta esta prima por riesgo político? Bueno, eso lo cuantificamos usando también nuestro modelo, incorporando un menor crecimiento, un mayor riesgo país y un mayor riesgo político. Al incorporar esos parámetros en el modelo, el resultado son 4.260 puntos, con un upside potencial que se reduce a 4,1 puntos porcentuales. Es decir, se pierden 10 puntos. Como les decía hace un rato, el riesgo político y el riesgo sanitario no solamente pueden impactar en forma significativa la actividad económica, sino que también pueden impactar fuertemente los precios de los activos, especialmente tipo de cambio y mercado accionario local. Bien, para finalizar, vuelvo al tema del segundo retiro de los fondos de pensión. Ya les comenté los efectos esperados en actividad económica y en los mercados financieros de una perspectiva de corto plazo. Pero este segundo retiro tiene implicancias que van mucho más allá. Tiene implicancias institucionales y por lo tanto tienen consecuencias de mediano y largo plazo para nuestra economía. Partiendo por el sistema de pensiones. El primer retiro dejó sin fondos en sus cuentas individuales a 1,9 millones de personas. Este segundo retiro va a elevar ese número a cerca de 4 millones de personas, un tercio del total de cotizantes, y va a dejar con fondos insuficientes a otros 2 millones. Esto significa que con este segundo retiro, el 50% de los cotizantes van a quedar
o sin fondos o con fondos insuficientes. Y por lo tanto, el sistema deja de ser viable para ellos. Y eso significa que estos retiros, el primero y el segundo, le dan un golpe prácticamente irreversible al sistema de pensiones como lo hemos conocido. De hecho, yo creo que en forma prácticamente inevitable nos vamos a estar moviendo hacia un nuevo sistema mixto, en que el sistema de capitalización individual va a ir reduciendo su importancia y su participación como sistema de pensiones y va a ir siendo reemplazado gradualmente por un engrosamiento del pilar solidario. Estos 6 millones de personas que van a quedar o sin pensiones o con pensiones insuficientes, más temprano que tarde van a tener que ser incorporadas al pilar solidario. Y además, seguramente vamos a tener la creación de un sistema de reparto. Todos los proyectos de reforma de pensiones que están hoy día en discusión, incluyendo el del gobierno, contemplan la creación de un sistema de reparto. La discusión es si los 6 puntos de cotización adicional van a ir íntegros a ese nuevo sistema de reparto o solamente una fracción de esos 6 puntos. Pero nos vamos a mover en esa dirección. Ahora, además, este segundo retiro le está dando un golpe casi terminal al sistema de rentas vitalicias. El proyecto, una de las mociones parlamentarias que estaba en este proyecto de segundo retiro, contemplaba un, entre comillas, retiro de fondos de rentas vitalicias, desconociendo una cosa básica. Las personas que se acogieron a renta vitalicia no tienen fondos, se los vendieron a la compañía de seguro a cambio justamente de la renta vitalicia. Por lo tanto, tal como indicó la Comisión del Mercado Financiero en un informe reciente, si esa moción parlamentaria, que ahora quedó archivada transitoriamente, llegara a prosperar, ese retiro iría en contra del patrimonio de las compañías de seguro, siendo la mayor expropiación desde la reforma agraria. El impacto, de acuerdo a los cálculos de la CMF, sería una pérdida que estaría entre el 51 y el 66% del patrimonio de las compañías de seguros, haciendo que no solamente el sistema de rentas vitalicias deje de ser viable, sino que la existencia misma de las compañías de seguro se haga altamente inviable. Como les decía, por ahora la propuesta quedó archivada, pero nada impide que en esta euforia de populismo que estamos viendo en el Congreso, en algún futuro no muy lejano, esa moción se reactive. Y por lo tanto, hay una espada de Damocles pendiente sobre el sistema de rentas vitalicias que a mi juicio por sí solo lo hace inviable. Otro elemento a considerar es el impacto de estos retiros de fondos de pensiones sobre las finanzas públicas. De acuerdo a los datos de la DIPRES, el primer retiro ya tuvo un impacto equivalente a 2,5% del PIB, poco más de 6.000 millones de dólares. Ese impacto se debe a la necesidad de reforzar el pilar solidario y además a la pérdida de impuestos producto de que algunas personas que retiran sus fondos todas las personas que retiran sus fondos lo hacen sin pagar impuestos y eso le genera una pérdida de recaudación al sector público. Ahora, este impacto directo en el segundo retiro va a ser mayor porque si se concreta sin impuestos, este segundo retiro va a recaer sobre un porcentaje de personas con más altos ingresos y por lo tanto los impuestos perdidos van a ser mayores. Y además va a dejar a un número mucho mayor de personas que van a tener que ser acogidas más temprano que tarde en el sistema de pensiones solidarias. Por lo tanto, el costo en términos de pensiones solidarias y en términos de impuestos no cobrados va a ser mayor. No he visto un cálculo, pero debiera ser al menos unos 8.000 millones de dólares. Eso nos dice que estos dos primeros retiros tendrían un costo de por lo menos 14.000 millones de dólares para el fisco. En el extremo, si el gobierno presente o el futuro se ven obligados
a devolverle todos los fondos retirados a las personas que lo hicieron, esos montos podrían llegar a 34.000 millones de dólares, 14 puntos del PIB. Eso implica una gigantesca deuda contingente del Estado chileno. Esa deuda contingente hay que sumársela a la deuda efectiva del gobierno. Esa deuda este año está llegando al 33% del PIB y mi proyección es que va a escalar hasta un 50% en 2025. Producto de este aumento en el endeudamiento público, las empresas de clasificación de riesgo ya nos vienen recortando esa clasificación. Esto va a continuar en los próximos años. Esto implica que Chile se está haciendo más riesgoso. Un país más riesgoso le cobran más caro y por lo tanto eso implica tasas de interés más altas. Y ese país más riesgoso recibe menos capitales del exterior. Y por lo tanto eso implica un tipo de cambio real más alto. Por lo tanto, si bien en el corto plazo las tasas de interés, el Banco Central se va a asegurar de mantenerlas bajas, en una visión de mediano plazo, los próximos años, la presión alcista se va a ir haciendo cada vez más intensa. Denme un segundo que tengo que poner la batería. Y por lo tanto tenemos entonces un doble impacto de este mayor riesgo soberano. Un impacto sobre las tasas de interés de mediano y largo plazo y sobre el tipo de cambio. Bien, esos eran los temas principales que tenía para comentarles hoy día. Sé que ha sido un poquito extensa la presentación, pero eran temas que son importantes de abordar. Byron, no sé si es que hay preguntas, comentarios. Sí, muchas gracias Ángel por tu completa presentación. También agradecer al público que nos está siguiendo y también agradecer al equipo que hace posible esta transmisión. Una pregunta respecto del crecimiento global. Me pareció ver que en 2020 estimamos una caída de 4,8% y hablabas de un ajuste a la baja para 2020 principalmente por el efecto del rebrote epidémico. No sé si vi bien el número, creo que era un de 4,8%. Sí, efectivamente nuestra estimación, incorporando el efecto de este rebrote epidémico, es una contracción durante este año de un 4,8%. Parece que se está produciendo una copia, hay un eco. Bueno, te decía que esta proyección pasó de un menos 4,5 a un menos 4,8. Ahí están las tres décimas que comenté. Y para el 2021, la proyección bajó de un 5 a un 4,7%. Sí, y ahí te quería preguntar, porque generalmente siempre que uno corrige una proyección de un año, se produce un efecto estadístico que en el siguiente año es una caída, es un crecimiento mayor, digamos, del que se tenía previamente. En este caso, el ajuste a la baja es tanto para el 2020 como para el 2021. Entonces, en 2020 me queda claro ese ajuste a la baja, que tiene que ver con el efecto del rebrote, pero en 2021, ¿qué es lo que estás previendo que digamos, que elimina o compensa en algo ese efecto de menor base de comparación y te lleva a un ajuste a la baja también del crecimiento de 2021? Bueno, efectivamente está ese efecto de baja comparación que tú mencionas, pero el efecto neto es negativo porque estamos asumiendo que el impacto sobre actividad se extiende también al primer trimestre del 2021. Entonces, baja la actividad en el primer trimestre y ese impacto negativo es mayor que el efecto de base de comparación en el cuarto trimestre. Esa es la razón por la cual la cifra de 2021 también se corrige a la baja, por el impacto directo de este rebrote epidémico en las cifras de actividad del primer trimestre del próximo año. ¿Aló, Byron? No sé si perdí comunicación. Ahora sí. Es que estoy apagando el micrófono cada vez que hablas tú para que no haya este eco que se produce. Parece que se produce un eco ahí. Sí, hay una. Otra pregunta, dice en Chile... Perdón, no te escuché. Sí, otra pregunta. ¿Me escuchas ahora?
Sí. En Chile, el índice de incertidumbre económica, medida por CLAPES, continúa fuertemente al alza. Nubarrones en torno a la reforma constitucional es uno de los factores que alienta o alimenta la incertidumbre local. Este escenario desincentiva la inversión privada, pues aparece la opción de esperar, lo que en la literatura económica conocemos como el wait and see, principalmente aquellas inversiones que son irreversibles, es decir, donde no hay la opción de arrepentirse una vez iniciado el proceso de inversión, y por lo tanto aparece esta opción de postergar o de esperar a que la incertidumbre se disipe. En este contexto, ¿cuál es tu percepción respecto del efecto multiplicador de las medidas económicas en materia de inversión para 2021? Bueno, efectivamente yo creo que la incertidumbre que hay tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito político son parte importante del efecto negativo que se ha producido en la economía. Y esta incertidumbre reduce el efecto multiplicador de las medidas de estímulo del gobierno, precisamente porque los incentivos a la contratación, los incentivos a la inversión, requiere que haya empresarios que estén dispuestos a usar esos mecanismos. Y eso requiere confianza. En la medida que la confianza se mantiene deprimida, la capacidad reactivadora de las medidas de estímulo implementadas por el gobierno se ve reducida. Eso lo comentamos en la reunión anterior. Ahora, por eso que enfatizaba en esta presentación la positiva noticia en cuanto a que a pesar de estos factores de incertidumbre que comentamos, hay una mejoría en la confianza empresarial. En cuanto al índice de CLAPES, sí, acá está lo que se mencionaba en la pregunta. Efectivamente, el índice de incertidumbre político-económica de CLAPES muestra un nivel de incertidumbre alto. Esta incertidumbre político-económica es uno de los factores de riesgo que amenazan a nuestra economía y por eso nosotros quisimos incorporar el escenario alternativo. Esa pérdida de 3 puntos porcentuales que se produciría en nuestro escenario alternativo viene en gran medida justamente del impacto que esto tiene sobre inversión. Así que yo reconozco que ahí hay un factor de riesgo importante y por eso que cuantificamos el escenario alternativo. Ok. Otra pregunta, considerando la limitada capacidad administrativa del gobierno, del Estado, para poder ejecutar su gasto, ¿cuál es tu proyección de crecimiento para la inversión agregada, considerando esta capacidad administrativa, digamos, del Estado con las medidas que se ha propuesto implementar para la reactivación económica? Y la pregunta es, ¿cuál es tu proyección de crecimiento para la inversión agregada? ¿Qué tasa de crecimiento estás esperando para 2021? Bueno, para 2020 nuestra proyección es una caída en torno a 10 puntos porcentuales. Para el 2021 estamos proyectando un crecimiento de 8 puntos porcentuales en la inversión. Como siempre, el grueso de ese crecimiento viene de la inversión privada. La inversión pública juega un rol, pero la inversión pública representa aproximadamente el 20% de la inversión total a escala nacional. Claro, obviamente si la inversión pública, la implementación de la inversión pública se retrasa, ahí se pueden perder algunas décimas o incluso algún puntito de esos 8 puntos porcentuales de crecimiento. Pero en nuestra proyección ahora tenemos 8 puntos de crecimiento de inversión en 2021, donde se incorpora el crecimiento de la inversión privada y lo que está contenido en el presupuesto 2021 del sector público, suponiendo que esa inversión se concreta. Ok. Otra consulta, dice, el efecto de menores bases de comparación, el retiro de los fondos previsionales, contribuirán a fortalecer la dinámica del consumo, el cual es preponderante en la demanda agregada. Además, su inercia implícita en los hábitos de consumo de los hogares generará un shock positivo que podría durar todo 2021 y probablemente algo de 2022. Esta aparente recuperación de la demanda
ha levantado el ánimo de los empresarios, principalmente el de los sectores más afectados por las medidas de cuarentena. Sin embargo, inevitablemente estamos convergiendo a una contracción del mercado de capitales asociado al retiro de las AFP y a un sector corporativo mucho más endeudado. En este contexto, lo que pasa en 2021 y 2022 no es lo que más nos debe preocupar en estos momentos, sino cómo evitamos que Chile sea un país estructuralmente más pobre y desigual a largo plazo. Pregunta, ¿crees que Chile será un país más pobre y desigual a largo plazo? De ser así, ¿cuál sería el escenario económico para la tasa de interés, el tipo de cambio, el crecimiento del PIB en este escenario, digamos, de largo plazo? Ok. A ver, la mayor parte de las estimaciones, incluyendo la nuestra, indican que se ha producido una profunda caída en la tasa de crecimiento potencial de la economía chilena, producto de por lo tanto, el crecimiento potencial de la economía chilena está moviéndose entre un 1,5% y un 2% en los próximos 5 años, tal como se contempló en el último presupuesto fiscal, el proyecto de presupuesto 2021, en sus números de mediano plazo, contempla justamente cifras de crecimiento potencial entre el 1,5% y el 2%. Y eso implica que efectivamente tenemos un problema estructural bastante grave. Y ese menor crecimiento implica un deterioro un aumento de la pobreza y seguramente también un deterioro en la distribución del ingreso. Las destrucciones de empleo no son homogéneas, afectan con mayor fuerza a los sectores de ingresos más bajos. De hecho, las cifras de desempleo así lo comprueban. Entonces, yo creo que efectivamente, tanto los shocks de corto plazo, estallido social, pandemia, y los efectos de largo plazo, caída en el crecimiento potencial, apuntan en dirección a una mayor pobreza y a un deterioro de la distribución del ingreso. Y por lo tanto, a un clima político mucho más complejo. ¿Cuáles son las implicancias de esto para tasas de interés y tipo de cambio? Lo que les mencioné hace un rato atrás. Esto implica que el país es un país más riesgoso y ese riesgo país se va a traducir en un costo de financiamiento externo más alto y también en un menor ingreso de capital. Y eso debiera generar tasas de interés permanentemente más altas y tipo de cambio real también permanentemente más alto. Gracias, Ángel. Otra consulta. ¿Qué tan sensibles son los retiros de las AFP en las tasas de interés, el crecimiento y el valor de las acciones en Chile en el mediano plazo? Algo de esto ya nos explicaste en la presentación, no sé si deseas agregar algo más. A ver, sí, lo que les comenté en la presentación son básicamente los efectos de corto plazo. Ya lo abordé, yo creo que con todo el detalle que puedo explicar en este momento. Ahora, respecto a los efectos de mediano plazo, de nuevo, van en la dirección de lo que les mostraba. O sea, este retiro de fondos de pensiones, al provocarle un daño grave al sistema de pensiones, hacer caer la tasa de ahorro y con eso hacer caer la inversión, aumentar el endeudamiento público, toda esa combinación de factores más estructurales y de largo plazo implican una economía que tiene un menor crecimiento potencial, una economía que es más riesgosa y que por lo tanto tiene tasas de interés más altas, menor acceso a financiamiento, tipos de cambio más altos, y para el mercado accionario significa también un entorno más adverso, una economía que crece menor crecimiento de las utilidades de las empresas, que tiene costos de financiamiento más altos, tasa de interés y por lo tanto tasa de descuento más alta, y por lo tanto es un escenario negativo para el mercado accionario. No he hecho los cálculos, sí les mostré los cálculos más bien de corto plazo. No tengo cálculos para las implicancias de mediano y largo plazo en el mercado accionario.
Sí tengo la certeza completa de que las implicancias son negativas, pero no tengo el número. También tengo la certeza de que las implicancias son alcistas para tipo de cambio real y para tasas de interés. Gracias, Ángel. Otra consulta dice, las AFP ya habrían vendido acciones anticipándose al segundo retiro. Me imagino que apunta a que quizás el efecto no podría ser, o sea, podría ser menor, digamos, en este segundo retiro, dado que ya hay un comportamiento forward-looking de parte de las AFP, digamos. Mira, es difícil decirlo, no hay suficiente información para saber qué es lo que han hecho, pero es improbable que hayan liquidado muchas acciones, porque justamente en estas últimas 2 semanas hemos visto un repunte de 16% en el mercado accionario local. Si las AFPs hubieran salido a liquidar en forma significativa acciones locales, es altamente improbable que se hubiera producido ese repunte. Entonces, yo creo que no, yo creo que las AFP se han estado anticipándose a este segundo retiro. Yo creo que lo han hecho más mediante liquidación de activos en el exterior y de bonos bancarios, que son más líquidos y que se pueden ir liquidando sin tanto impacto en sus precios. No creo que hayan hecho un ajuste ya en el mercado accionario. Ok. Otra pregunta, ¿ve probable que los que los saldos remanentes después de los retiros de AFP sean expropiados? ¿Cómo afectaría al resto de la economía y a la inversión? A ver, yo creo que al menos en el corto y mediano plazo, lo que queda de este gobierno, y me atrevería a decir también en el periodo del próximo gobierno, la probabilidad de una expropiación de los fondos de pensiones es baja, casi nula. Creo que una condición necesaria para que se llegara a dar una expropiación sería que llegue al gobierno una coalición liderada ya sea por el Partido Comunista o por el Frente Amplio, es decir, por la extrema izquierda, que son los sectores que promueven la expropiación de los fondos. Eso lo veo improbable, como les digo ahora, en el corto y mediano plazo. Más allá de 5 años puede pasar cualquier cosa. Así que yo diría que la probabilidad de expropiación es baja, al menos en este horizonte de 5 años, y después podría ser más significativa. Ahora, en la medida que se van produciendo estos retiros y los fondos que van quedando en el sistema pertenecen a segmentos de ingreso más altos, eso es un factor que aumenta la probabilidad de una eventual expropiación en el futuro. Si el sistema de AFP terminara centrado en los grupos socioeconómicos de ingresos mayores, políticamente, sobre todo desde el punto de vista de la extrema izquierda, es mucho más tentador apuntar en dirección a esa expropiación. Pero, insisto, no creo que la probabilidad de ese evento sea significativa, al menos dentro de los próximos 5 años. Ok, una última pregunta que tengo acá. Dice respecto del complejo escenario político, que se extrema y se produce una salida de inmigrantes desde Chile hacia otros países. ¿Cuál es tu visión respecto del efecto que eso podría tener sobre el precio de arriendo? Sabiendo que parte de este comportamiento del precio, digamos, responde también a una demanda de extranjeros en Chile. La pregunta es, ¿precios de arriendo? Byron, la pregunta estaba centrada en los precios de arriendo, ¿no es verdad? Sí, los precios de arriendo. ¿Cuál es tu visión respecto al precio de arriendo en un escenario más complejo, un escenario político mucho más complejo? Bueno, si hubiera una salida masiva de inmigrantes,
efectivamente habría una caída en la demanda de arriendo, especialmente en los segmentos de precios más bajos. En todo caso, yo me preocuparía, si se llega a producir una salida masiva de inmigrantes, es porque la situación político-económica se ha deteriorado a tal punto que lo que de verdad me preocuparía en ese caso no es esa parte de la caída de la demanda, sino la debacle económico-política que habría gatillado la fuga de los inmigrantes. Entonces, seguramente el escenario sería tan grave que provocaría caídas en los precios de las viviendas, en los precios de los arriendos y en todo, pero por la crisis que gatilló la fuga de los inmigrantes. Entonces, a mi juicio, el tema más preocupante es el otro, no que los inmigrantes se vayan. Muchas gracias, Ángel. No tenemos más preguntas. Ok, muchas gracias a ustedes y les agradezco que hayan participado en la reunión de hoy, agradezco las preguntas, espero que la información haya sido útil. Muchas gracias. Los invito a responder un cuestionario de evaluación que se encuentra en la página y que tengan un buen fin de semana. Gracias.